Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial se inició a mediados del siglo XIX, c. 1850-1970, fue una segunda fase de la Revolución Industrial, implica una serie de desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Otros progresos esenciales durante este período incluyen la introducción de los buques de acero movidos a vapor, el desarrollo del avión y de la locomotora de vapor, la producción en masa de bienes de consumo, el enlatado de alimentos, refrigeración mecánica y otras técnicas de preservación, y la invención del teléfono electromagnético. La segunda revolución industrial se consideraba solo una fase de la revolución industrial, ya que, desde un punto sociotecnológico, no había una clara ruptura entre las dos. De hecho, la segunda revolución industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Este periodo también marca el advenimiento de Alemania y de los Estados Unidos como potencias industriales, junto a Francia y al Reino Unido. Durante la segunda revolución industrial, las poblaciones urbanas superaron a las del campo, haciendo más importante a las metrópolis. En los Estados Unidos, la segunda revolución industrial está asociada con electrificación de Nikola Tesla, Thomas Alva Edison y George Westinghouse, y la gestión científica aplicada por Frederick Winslow Taylor. En el pasado, el término segunda revolución industrial también fue utilizado en la prensa y los industriales para referirse a los cambios derivados de la dispersión de las nuevas tecnologías después de la Segunda Guerra Mundial. La emoción y el debate acerca de los peligros y beneficios de era atómica fueron más intensos y duraderos que los de era espacial, pero ambos fueron incluidos como motores de una nueva revolución industrial. Características de la segunda revolución industrial: la sustitución del hierro por el acero en la industria, el reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía, la introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas, los cambios radicales en los transportes y comunicaciones, el creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria, las nuevas formas de organización capitalista, imperialismo, maquinismo y gran industria. Las invenciones y sus aplicaciones tenían mucho más difusión y descentralización en esta segunda revolución que en la primera fase. Este periodo vio el crecimiento de máquinas operadas capaces de fabricar piezas para el uso en otras máquinas. También surgieron líneas de producción para la fabricación de productos de consumo, nuevas fuentes de energía. La segunda revolución industrial llevó al hombre al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Con el uso del petróleo se inventaron los motores de explosión. La evolución del motor de combustión interna apareció en muchos países industrializados gracias al intercambio cultural. Estos descubrimientos dieron lugar a los siguientes inventos. Principales inventos de la segunda revolución industrial: el motor de explosión, motor de combustión interna, motor diésel. Esta máquina reemplazó al motor a vapor mediante el empleo de un nuevo combustible que es el petróleo. En 1897, el ingeniero alemán Rudolf Diesel, 1858-1913. En la foto, Thomas Alva Edison. La electricidad, alumbrado público, fue obra de Thomas Alva Edison, 1847-1913. En principio creó la lámpara incandescente, 1879. Posteriormente, fue mejorando con filamentos de corteza de bambú y más tarde, con el de metal. El alumbrado público mejoró las condiciones de vida diaria en el mundo entero. Años después del descubrimiento, 1866, se comenzó con la primera gran instalación hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. El telégrafo eléctrico, aparato construido por el norteamericano Samuel Morse, en 1837, permitía, por entonces, la transmisión instantánea y a distancia de un alfabeto especial, de puntos y rayas, que representaba las letras. Este código fue universalmente adoptado. Las primeras líneas se tendieron para el uso de ferrocarriles y de los gobiernos de Inglaterra,
Inglaterra, 1839, Estados Unidos, 1844, y Francia, 1856. En 1866, Cyrus W. Field instaló líneas telegráficas a través de los mares, logrando la comunicación entre Estados Unidos y Europa. El telégrafo sin hilos apareció debido al descubrimiento de las ondas eléctricas en la atmósfera. Fue invento de Guillermo Marconi, 1874-1937, se popularizó entre las dos guerras mundiales, al desarrollarse la radiodifusión. Años después, se descubrió la televisión, generalizándose su uso, en 1936, en Inglaterra y 1941, en los Estados Unidos de Norteamérica. Después del último conflicto mundial se ha logrado trascendentes progresos en la comunicación de masas. El cinematógrafo, instrumento inventado por los hermanos Luis y Augusto Lumière, hizo su aparición entre las novedades de fines del siglo XIX. La primera exhibición se realizó en París, en 1893. En el siglo XX, se combinó con la célula fotoeléctrica, para lograr el funcionamiento del cine sonoro. El aeroplano. La navegación aérea tuvo sus inicios en los ensayos de los hermanos Montgolfier y Giffard, quienes realizaron vuelos en los globos aerostáticos y dirigibles, respectivamente. Más tarde, los hermanos Wright utilizaron un aparato más pesado que el aire, el aeroplano. Este vehículo comenzó a ser utilizado como arma de combate, después de la Primera Guerra Mundial. En 1919, se efectúa la primera travesía aérea del Atlántico. Este período, como en la primera revolución industrial, se caracterizó por el desempleo en el campo, y la migración de los trabajadores empobrecidos de las zonas rurales a las ciudades en busca de empleo en la industria. La abundancia de oferta de mano de obra, que incluía niños y mujeres, está estrechamente vinculada a la reducción de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo. También fue notable la expansión del número de trabajadores asalariados que formaban sindicatos. Fases de la revolución industrial. Causas de la revolución industrial. Primera revolución industrial, primer tercio del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX. Segunda revolución industrial, últimas décadas del siglo XIX, hasta la década de los 70 del siglo XIX. Consecuencias de la revolución industrial, por Aníbal